Bueno, comentábamos más temprano, falleció este fin de semana Fabián O'Neill a los 49 años, conocido como El Mago. Estaba internado en grave estado desde el sábado en un CTI aquí en Montevideo. Hace algunos años, Federico Castillo y Horacio Baroli escribieron un libro, un gran libro, hay que decirlo, que además fue libro de oro durante ese año, sobre justamente la vida, la carrera de Fabián O'Neill. Se llamó Hasta la última gota. Creo, yo le perdí la cuenta, pero creo que van más de 10 ediciones de ese libro. Y no lo digo solamente porque quien vamos a entrevistar ahora sea un amigo, sino porque es un gran libro realmente que cuenta una gran historia que durante mucho tiempo la veíamos allí, pero no conocíamos sus detalles. Estamos en comunicación con Federico Castillo, periodista de búsqueda y autor de ese libro. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Francisco, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos esta mañana. Por favor, gracias a ustedes por llamar. Si bien conocemos parte de la historia, porque mucha la vimos, ¿quién era Fabián O'Neill, Federico? Bueno, se ha hablado mucho ahora en estas horas, ¿no? Pero era un excelente jugador de fútbol, sobre todo eso, un jugador de fútbol bendecido con una técnica brutal, como pocas veces se vio en alguna cancha uruguaya y en el mundo, y una persona que fuera de la cancha, como muchas otras personas, tenía sus problemas, en los que por supuesto todo el mundo se está enfocando hoy, porque es lo que lo ha llevado a una muerte tan prematura, pero además una persona sumamente generosa, un muy buen tipo. Yo lo llegué a conocer en ese año y pico que estuvimos con Horacio investigando para el libro, donde él nos abrió las puertas de su casa, de su intimidad, para contarnos su historia. Y ahí lo que descubrimos es eso, porque no solo hablamos con él, sino también con mucha gente que lo rodeaba y que lo conoció en el fútbol y fuera del fútbol, y nos encontramos con que realmente era uno de los tipos más generosos que había dentro del círculo del fútbol, y también ahí en su pueblo, en Paso de los Toros, donde él era una especie de Robin Hood, decíamos nosotros, porque él se hacía cargo de muchas de las cuestiones de la gente humilde, digamos. O sea, era un tipo muy desprendido, ¿no? Que cuando estuvo en la cima ayudaba a todo el mundo. Y bueno, de a poco la vida lo fue llevando cuando abandonó el fútbol por otros caminos que siempre son difíciles, ¿no? ¿Qué hace el jugador de fútbol luego que se retira? Y él, él se retiró muy joven del fútbol, tenía 29 años, tenía mucha cuerda todavía, claro, pero decidió retirarse a esa edad, a disfrutar de su vida en el campo, de los caballos, de sus amigos y de la vida del club, ¿no? La vida bohemia, y bueno, así fue su derrotero, digamos. O sea, el libro nosotros lo escribimos en el año 2013, hace 10 años, y él ahí tenía 39 años, o sea que todavía tenía mucha vida por delante. Pero bueno, eso, respondiendo, Francisco, la pregunta inicial, ¿quién fue Fabián O'Neill? Un enorme jugador de fútbol, una enorme persona. Sí, Federico, justo hay una anécdota que se recoge de uno de los pasajes del libro, que habla de que él en un momento cuenta de que tenía muchos millones de dólares en su bolsillo y que lo que hacía era ponerle un plato de comida a personas que lo necesitaban justamente de su ciudad, y que hoy por hoy él contaba en ese momento que muchas de las personas a las que él había ayudado ni siquiera lo saludaban. Sí, eso pasa todo el tiempo. Los amigos del campeón es un clásico, ¿no? O sea, cuando estás arriba, estás lleno de amigos y gente que quiere estar al lado tuyo, y después cuando estás en la mala, van desapareciendo, ¿no? Nosotros cuando lo entrevistamos, él todavía tenía esa aura, digamos, del campeón, y de estar rodeado permanentemente de personas que querían, estar, no sé, de alguna manera sacarle algo de su, ¿no? De lo que le quedaba y de su fama y demás.
Pero sí, eso es un clásico, ¿no? O sea, él se dio cuenta también, quizás un poco tarde, de eso de que hay amigos que son los amigos del campeón, no solo los amigos de la persona, ¿no? Cuando hablamos de O'Neill y de ese apodo que le calza perfecto de mago, hemos visto hacer cosas a O'Neill que son increíbles, ¿no? Desde que el propio Zinedine Zidane, que jugó con él en la Juventus, lo destaque. Pero yo quiero, vos que sos más bolso fanático también, lo vas a recordar. Ayer, preparando la entrevista, no pude evitar ver dos cosas en particular. Una fue cuando él jugaba en el Cagliari, que enfrentó a Gattuso, no me acuerdo en qué equipo, y se aburrió de tirarle caños a Gattuso, ¿no? A Gattuso. Que es lo más cercano a la descripción del ferretero que puede haber en el fútbol. Y otro fue el tiro libre del gol de Nacional contra Santos en Villa Belmiro, que todo el mundo esperaba el centro y tiró el arco contra el primer palo y metió un golazo. Sí, todo el mundo recuerda esas dos jugadas. Yo agregaría los 3 caños a Rotundo también en un clásico. Claro, que él terminó con la roja de Rotundo, claro. Sí, exacto, pero esas cuestiones son una faceta de Fabián O'Neill dentro de una cancha que pocos jugadores la tienen, que es la autodeterminación. Yo tengo que hacer 3 caños a Rotundo, le tengo que hacer 3 caños a Gattuso, si no, no puedo jugar más al fútbol. Como diciendo, yo los puedo hacer y los voy a hacer, ¿no? Claro. El tipo se divertía muchísimo dentro de la cancha. Él nos contaba eso, que en las concentraciones, mientras estaban aburridos con algún compañero, le decía, no, yo si no le hago 3 caños a Rotundo, yo no puedo jugar más al fútbol. Porque él sabía que los podía hacer. Claro. Y mirá que en un jugador de fútbol esa autodeterminación, eso, el tenerse esa fe, es solo para pocos, es para elegidos, porque uno puede decir, yo le quiero hacer 3 caños a fulano, pero no se da la situación. Claro. Y lo mismo pasaba con esa jugada que describís vos, que la he visto muchísimas veces ahora en estas últimas horas, que es ese golazo contra el Santos, donde le pega contra un palo, una jugada imposible, ¿no? La jugada pedía un centro, claro, a la olla, y él cambia todo y la patea contra un palo. Me acuerdo de que esa era la jugada que más le gustaba describir. Creo que él mismo sintió que ese fue el mejor gol que hizo en su vida. Se me viene la imagen pero patente de él acomodando las sillas del club donde estaba como si fueran la barrera, ¿viste? Y te recreaba nuevamente la escena de ese gol, cuando hace el amague de que le va a patear para el centro del área y decide clavarla contra un palo. Determinación absoluta, o sea, claro, es solo para elegido. Claro. Cuando hablamos de un jugador de fútbol que sabemos que tiene problemas, por lo menos de una posición personal, siempre elijo no mezclar lo personal, valga la redundancia, claro, con lo deportivo. Ahora, en este caso, lamentablemente, lo que se cruza aquí es que él debió dejar su carrera, porque si bien ya tenía 30 años, y como vos decías, tenía cuerda para rato, tal vez su mejor momento ya había pasado. Se le cruzó este tema enfrente, ¿no? O sea, no fue que convivieron, se le cruzó el tema del alcoholismo por delante, ¿no? Mira, él es creo que estuvo presente a lo largo de su carrera en mayor o menor medida, ¿no? Durante la investigación para el libro, obviamente su afición ya no, o sea, sí por la bebida, pero también por ciertas costumbres locales. A él le gustaba mucho divertirse, ¿no? O sea, divertirse afuera de la cancha también, tener su grupo de amigos. Quizás no tenía una conducta profesional como la recordamos, como vemos que hay hoy, ¿no? Claro, que también era otra época, ¿no? Hoy estamos en una época de hiperprofesionalidad, donde si hay alguien que tiene 2 gramos de grasa corporal de más, ya, viste, son atléticos los jugadores de fútbol que juegan en la elite. No te olvides que él llegó a jugar al lado de Zinedine Zidane en la Juventus, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí estuvo en su mejor momento, pero también siempre extrañando, siempre mirando de reojo a su pueblo, ¿no? O sea, él nunca se sintió cómodo en la elite, nunca, él la sufrió, digamos. Le costaba estar solo, le costaba, claro, la vida profesional,
nunca se pudo adaptar, trató, también las lesiones le jugaban una mala pasada, porque cuando estaba atravesando su mejor momento futbolístico, siempre había alguna lesión que lo sacaba un poco del trillo y ahí se deprimía, y bueno, volvía quizás a algunas conductas poco profesionales, entonces era una calecita en la que estaba metido, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que él tenía ganas de decir, bueno, está listo, ya está, ¿no? 29 años, 30, tenía su plata bien ganada en el exterior, y bueno, quería venir acá y dedicarse a lo que más le gustaba, que era la vida de campo, ¿no? Él siempre fue un tipo de campo, y bueno, la vida de campo tan joven y con mucho dinero, y yo no quiero hablar de decisiones personales, claro, de cuestiones así, pero bueno, es lo que pasó, quizás nunca estuvo bien rodeado o bien asesorado, o él no se dejaba asesorar. Esas son cosas que solo él las supo. Nosotros en el libro jamás lo juzgamos, ¿no? O sea, sí queríamos contar su historia, y su historia está atravesada por un sinfín de cuestiones que son dolorosas, ¿no? Desde su infancia, que fue criado por su abuela, sus padres no es que no lo podían criar, y lo crió su abuela. Sus primeros años acá en Montevideo, donde extrañaba muchísimo a su pueblo y a sus amigos. Él era un tipo que nunca se logró adaptar, ¿no? Entonces siempre volvía permanentemente al cobijo, al lugar donde se sentía más refugiado, que era su campo y era Paso de los Toros. Entonces su vida estuvo atravesada por eso. Hay algunas personas que pueden lidiar con esos años duros del profesionalismo, y otras que les cuesta más. Duele porque Fabián O'Neill era justamente uno de los talentosos, ¿no? O sea, de los que están tocados con la varita mágica, porque realmente tenía un talento brutal para hacer lo que quisiera dentro de una cancha de fútbol. Sí, justamente, Federico, te íbamos a preguntar sobre eso, cómo era su vínculo con su familia. Bueno, él, ya te digo, creció siendo el niño mimado de su abuela, ¿no? Lo contaban los propios hermanos. Algunos hermanos se criaron con sus padres, y Fabián se crió con su abuela y con otros primos. Ese vínculo nunca lo pudo cortar, digamos, en el sentido de que estaba muy aferrado a su abuela, y sufrió muchísimo su muerte. Luego estuvo distanciado de sus padres, una persona solitaria también que encontraba refugio en sus amistades. Cuando se fue a Italia, al Cagliari, su primer pase, él llevó a una barra de gente, de amiga, para vivir con él, incluida con su esposa y su hija de aquel momento, pero digo, él necesitaba trasladar un poco el ambiente de los clubes al lugar donde estuviera viviendo. O sea, formaba parte de su personalidad. Y bueno, luego en su vida ya de adulto, quizás y familiar, tuvo varios desencuentros con sus esposas y demás, pero bueno, eso más de su vida más personal, y hay niños de por medio, o sea que nada, son cuestiones de él, ¿no? Federico Castillo, autor de ese libro sobre Fabián O'Neill, más periodista en búsqueda. Gracias por habernos acompañado otra mañana. Por favor, un abrazo grande para los dos, y bueno, felicidades.